Veamos ahora una breve introducción a lo que es el modelado 3D. Vamos a hacer un repaso más o menos desde una perspectiva histórica, dónde estamos más o menos, de dónde venimos, muy cortito. Principalmente esta parte tiene que ver con presentar cuáles son los tipos de modelado más comunes, ¿ya? Cuáles son los que más se utilizan, eh, y entender más o menos cuáles son las estrategias también de modelado que forman parte de estos sistemas y obviamente también cuáles son las estrategias de modelado propias del programa que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, partiendo por lo primero, desde una perspectiva histórica, el tema del modelado 3D parte en los años 60, ¿ya? Con la tesis de un par de gringos en el año 62 y 63 en el MIT. eh, y estos tipos básicamente empezaron a cuestionarse si es que estas nuevas máquinas que estaban desarrollándose, estos monstruos que ocupaban una sala completa, podían servir para empezar a generar modelos que simularan objetos físicos. Hace momento, para poder diseñar cualquier cosa, uno se iba al tablero de dibujo, lo dibujaba y con reglas de dibujo técnico trataba de expresarla lo mejor posible. Entonces estos tipos empezaron a pensar en cómo se podían estas nuevas tecnologías de computadores, pantallas, lápices, etcétera, traspasarse a disciplinas un poquito más creativas. ¿Ya? Un poco más tarde, en los años 70, 60, 70, empiezan las compañías a prestar atención más o menos a lo que estos tipos estaban haciendo en la universidad y empiezan obviamente, a entender que tiene mucho potencial la tecnología del modelado dentro de compañías grandes principalmente que obviamente siempre buscan economizar el poder simular, obviamente, todo lo que ellos construyen, ¿ya? Tomamos en cuenta compañías automotrices, aeroespaciales, que diseñan aviones, ya misiles, etcétera, todas las compañías grandes que tienen todos estos recursos, siempre están buscando nuevas tecnologías y por lo tanto le pusieron el ojo a esto en los años 70 y empezaron a desarrollar mejor todo lo que ocupamos hoy día. Entonces, pero en ese momento, en la segunda mitad del siglo XX, obviamente todo esto era muy caro, la capacidad era muy limitada, como se ven en los ejemplos que puse ahí ya, eh, y por lo tanto no es muy cercano a lo que utilizamos ahora. ¿Ya? La historia del CAD parte obviamente primero por reemplazar las herramientas de dibujo. ¿Ya? Entonces, como te decía antes, si uno quería diseñar algo y poder comunicárselo a alguien para que lo construyera, básicamente a lo que seguía era el tablero de dibujo y lo dibujaba como se hacía desde la antigüedad a mano. Ya, entonces, obviamente, empezaron emulando estas primeras herramientas CAD, el dibujo asistido por computadora, como la sigla en inglés, parte más o menos emulando esto y reemplazando el tablero de dibujo por un tablero de dibujo, pero digital, ya que permitiera un poquito más de flexibilidad a la hora de poder editar y poder no tener que partir desde cero como se hacía antiguamente. ¿Ya? Obviamente esto estaba pensado simplemente para que el producto final fuera un producto plano. ¿Ya? Obviamente en este momento no se estaba intentando simular las cosas como son realmente, sino que simplemente representarlas. Entonces ahí pongo tres ejemplos del uso en diseño industrial, un par de piezas. Diseño arquitectónico también fue algo que se empezó a orientar ya en los principios del CAD. Y obviamente también el diseño gráfico, que hasta ahora también utiliza bastante herramientas que a lo mejor uno no puede pensar como modelado 3D o simulación CAD, etcétera, pero básicamente ocupan los mismos parámetros y son las mismas herramientas, solamente optimizadas para procesos propios de la publicidad, el diseño gráfico, etcétera. El CAD 3D también va en paralelo con el desarrollo de esas tecnologías y obviamente pretende emular cómo se comportan o cómo se componen o cómo se construyen los elementos de manera un poquito más real. ¿Ya? O sea, los objetos tienen volumen, tienen medida en alto, en ancho y en largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente la introducción, obviamente, a la disciplina de la industria audiovisual, a los medios, disciplina un poquito más artística, obviamente es mucho más reciente que lo más antiguo que era básicamente la ingeniería y la construcción. ¿Ya? Los sistemas de modelado más común, y quiero hacer como esto es bueno hacer la introducción antes de partir al programa, un poquito para entender más o menos cuáles son las leyes que gobiernan más o menos estos programas. Eh, Vamos a partir con el primero, que es de lo más simple a lo más complejo. El primer tipo o sistema de modelado más utilizado son los wireframes,
que muchos programas arrastran de eso desde el principio del desarrollo de los CAD 3D. Y es un tipo básicamente de modelado que utiliza aristas, vértices y cara. Son unas bases de datos en las cuales tú definís ciertos puntos, hay ciertos vértices que se definen a partir de la intersección de esos puntos o los espacios entre esos dos puntos, y cuando ya esos vértices empiezan a utilizar o a formar contornos cerrados, planos, obviamente los programas lo empiezan a interpretar como una cara y uno puede empezar ya a manipular esto de manera más similar a lo que uno quería representar, obviamente que sea un objeto real. Otros sistemas de modelado son el modelado por a partir de superficie. ¿Ya? En este caso, las superficies se describen a partir de, tal como lo haríamos en una clase de geometría al colegio, ¿ya? Una generatriz y una directriz. Obviamente esto más avanzado, pero simplemente tienen estas dos instrucciones, una curva en un sentido, una curva en otro sentido, y el computador obviamente interpola esas dos cosas y lo que nos representa es una superficie resultante de esas dos. Entonces, dos formas más comunes, ya que posiblemente una la va a escuchar si está utilizando algún programa o se lee algún manual o lee alguno de estos programas, ya sea de dibujo o de modelado 3D, van a ser las curvas de Bezier y las curvas NURBS, o las superficies NURBS, ¿ya? En las cuales son dos tipos de representar este tipo de superficies, ¿ya? Y cada una tienen su ciencia, pero básicamente lo que hacen es describir curvas directrices y curvas generatrices, dos tipos de curvas para poder resultar en una superficie que no tiene más complejidad que lo que haríamos en geometría del colegio, ¿ya? Eh, Otro sistema bueno, dentro de este mismo sistema de modelado, por decirlo de alguna forma, existen varias operaciones, ¿ya? Que son propias de cómo ir generando a partir de pocos elementos, en este caso de simplemente líneas, ir generando formas. Hay ciertas operaciones para poder generar formas en el tipo de modelado de superficie, ¿ya? El programa que vamos a ver utiliza algunas de ellas, por lo tanto es bueno saberlas. La primera son los barridos. ¿Ya? Los barridos, los programas por lo general le llaman sweep, extrusión, etcétera, o empujar y girar, tiene varios nombres, pero básicamente lo que hacen es tomar una curva y extruir perpendicular o en algún ángulo a través de una línea recta, puede ser una línea curva, etcétera. ¿Ya? Y los resultados obviamente van variando dependiendo de la posición de esto, del largo, de la dirección, de la orientación, etcétera. Pero básicamente, como es un modelado de superficie o una técnica de modelado de superficie, trabaja a partir de dos instrucciones iniciales, una línea en un sentido, una línea en otro sentido, etcétera. Otra forma de generar geometría son las revoluciones. ¿Ya? Revoluciones básicamente son el mismo tipo de forma de generar superficie que los barridos, pero en este caso, en lugar de hacerlo en una dirección o una orientación, se hacen alrededor de un eje. ¿Ya? Es como, por ejemplo, modelaríamos una botella, un jarro, una copa, una ampolleta, una lámpara, etc. ¿Ya? O sea, Ujú. objetos o elementos que comparten un centro o una línea central o un eje, ¿ya? Y están conformados por un perfil que da la vuelta alrededor de ese eje. No tiene mayor complejidad que eso. Y lo último son las transiciones. Las transiciones en este caso crean geometrías un poquito más complejas, son un poquito más controlables y obviamente se acercan más a un modelado un poquito más orgánico. O sea, si quisiéramos modelar formas orgánicas, posiblemente se utiliza bastante en las transiciones. ¿Ya? En este caso también están gobernados por los mismos principios, hay directrices, generatrices y las resultantes superficies son suma de lo anterior. Otro tipo de modelado, ¿ya? También es bueno conocerlos porque el programa que utilizamos utiliza algunos conceptos sobre este tipo de modelado. Son los sólidos. ¿Ya? El modelado de sólido, a diferencia de los dos anteriores, no está simplemente gobernado por líneas y resultantes de esas líneas, sino que dentro de la base de datos de los programas se almacenan un poquito más de información. ¿Ya? Información sobre el volumen que están ocupando ese espacio, y sobre todo propiedades físicas de ese volumen. ¿Ya? Por lo tanto, es súper utilizado en la construcción, en la ingeniería y principalmente en programas que simulan ciertas cosas o permite hacer operaciones un poquito más complejas que simplemente tomar un perfil y rotarlo o tomar un perfil y darle una altura. Dos grandes familias de este tipo
de geometría o este tipo de modelado son la construcción a partir de sólidos y la representación a partir de bordes. Ya ahí están las siglas en inglés bajo la CSG y las VREPs. ¿Ya? Cada una de estas tiene a su vez ciertos principios que le permiten funcionar. ¿Ya? Y también dentro del programa que vamos a utilizar se utilizan de estas herramientas. Entonces, en este caso, la construcción de sólidos o los CSG, los programas CSG, eh, parten en el proceso de modelado a partir de geometrías primitivas. ¿Ya? Al final está pensado para la construcción industrial, por lo tanto, esto hace la emulación no sé, a un bloque completo de acero o un bloque de concreto o alguna herramienta que se vaya después a pasar por alguna máquina en su forma más bruta y por lo tanto parte de operaciones bastante primitivas y obviamente geometrías bastante primitivas. ¿Ya? En este caso, como aparece en la imagen, la figura resultante de arriba es el resultado, para que la redundancia, de operaciones menos complejas que están en niveles inferiores. Y una de las características que tienen estas operaciones es que tienen los mismos nombres que las operaciones que hacíamos en el colegio de las teorías de conjunto. ¿Ya? Unión, sustracción, intersección, ¿ya? De dos conjuntos o dos elementos y por lo tanto operan de la misma forma. ¿Ya? Para ir sumando ciertas cosas, restando ciertas cosas, uno siempre parte modelando las partes más básicas o constituyentes de esa forma. eh, y siempre que uno empieza a modelar cosas ya más complejas, hay que como irse al principio y pensar cómo está modelado ese objeto o a partir de qué figuras primitivas lo podría ir generando. ¿Ya? Ujú. Hay, por ejemplo, no sé, hay un ejemplo bastante básico en los cursos de modelado que se hace, que es una cámara fotográfica, por ejemplo. En este caso, pensamos en una cámara antigua, esas viejas de las metálicas, una Leica, por ejemplo. Por lo Ujú. general, la forma resultante de esa máquina, más que responder a un tema estético, responde a procesos constructivos. ¿No? O sea, parten de un bloque que después se pasa por alguna máquina que va desbastando ciertas partes, uniendo ciertas partes, soldando otras, quitando, etcétera. Y eso por lo general responde a este tipo de procesos de construcción a partir de sólidos, ¿ya? En lo cual a partir de un elemento mayor se le pueden ir restando o sumando cosas. ¿Ya? Eh, o la última, mejor dicho, parte de la construcción de sólidos, o la otra subcategoría de construcción de sólidos son la representación de bordes, o las VREPs, o los gringos le llaman el Boundary Representation. Esto tiene que ver con, a la diferencia de los sólidos, sería como el equivalente a trabajar con, si lo sólido es el equivalente a trabajar con un bloque de yeso, ¿ya? O un bloque de plasticina sólido que vamos moviendo, o perdón, un bloque de yeso que vamos desbastando, un bloque de piedra. En este caso, los boundary representation sería el equivalente a trabajar con alguna tela elástica o con alguna plasticina, ¿ya? O va a ser la analogía. En este caso, los boundary representation son superficies que definen un volumen interior, ¿ya? Y por lo tanto, a diferencia de un sólido, que si uno lo parte en dos, queda con dos partes sólidas, si uno parte un VREPS, ¿ya? Queda con dos caras huecas, ya queda como si esto estuviera modelado con cartón, por ejemplo. Eh, y en este caso, las caras, a diferencia del modelamiento de aristas, el primer, más, el primer modelamiento que vimos, el de superficie, las caras tienen orientación. Por lo tanto, si uno abre un objeto o le hace una perforación, va a ver que el interior es distinto al exterior y si que tiene alguna propiedad de material, etc. Ese interior va a ser distinto al exterior. ¿Ya? Es como si tuviera un cartón forrado con la parte blanca y la parte café por dentro y la parte blanca por fuera. ¿Ya? Más o menos si hiciéramos una analogía a hacerlo de manera análoga a mano, sería como esa la lógica con la que opera. Entonces, en términos de cómo, de lo que vamos a trabajar para el curso, si nos cuestionáramos bueno, de todas estas tecnologías, ¿cuál de todas es SketchUp o qué sistema usa? Eh, la respuesta sería es un híbrido de todas y no es ninguna en específico. ¿Ya? A lo mejor suena raro, pero de todas estas tecnologías, SketchUp utiliza un poquito de todas. ¿Ya? O sea, en SketchUp, si vamos repasando para atrás, en SketchUp se pueden representar eh, boundary representation, se pueden hacer VREPs, ¿ya? Las caras de SketchUp, por ejemplo, tienen interior y tienen exterior. Uno puede darle una textura por dentro y una textura por fuera. ¿Ya? No son sólidos, ¿ya? Pero sí se pueden hacer operaciones de sólido. Yo puedo intersectar dos elementos
y tener un resultante a partir de esos dos, como por ejemplo la lógica de la construcción de sólidos. ¿Ya? Puedo utilizar operaciones booleanas dentro del programa, se puede hacer, pero también, no sé, el tipo de modelado de superficie, utilizando algunos plugins y otras cosas, yo puedo a partir de líneas generatrices y directrices hacer revoluciones, se puede hacer por defecto. Hay herramientas que nos permiten hacer extrusiones, ¿ya? Se puede hacer con las ciertas limitantes, obviamente, que tiene el programa de ser un programa de inicio en el modelado 3D.